Pedro Aznar, su preferido en la música, recibimos a la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel, para hablar hoy sobre un tema súper interesante. Ella misma lo va a anunciar porque nosotros ya lo anunciamos de antemano. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita, ¿cómo estás? Muy bien, estamos pero radiantes en esta Pero qué maravilla, es un día glorioso, la verdad es que sí. Acá los pajaritos están tan inquietos en los árboles que no sé, están recibiendo todo el sol, este sol amable. Es un sol amable para hoy, es un día espléndido para hacer y desarrollar muchas actividades. Totalmente, hacer de la vida algo no solo que valga la pena, sino que valga la alegría. Exactamente, y hoy podemos hacer lo que sentimos, ¿o no? No sé, depende de lo que sintamos. Porque bueno, sí, para quienes se asoman hoy a la columna nuestra, la pregunta es, ¿hacer lo que sentimos? Uh-huh. Y a mí me gustan mucho las preguntas porque son como una cuña. En una época a mí me ha gustado mucho achar leña. En mi parte medio salvaje, que es una alta predominancia en mi naturaleza. Me llama la atención tu hobby. Pero sabes que sí, porque he vivido mucho en ámbitos rústicos y en la naturaleza más primitiva como para estar en ella. Y cuando uno hacha leña, si es un tronco muy grande, aún una persona con poca fuerza física como yo, poniendo la cuña en el lugar apropiado, uno le da con el ojo del hacha, la parte que no corta, a esa cuña, y si está en la veta correcta, se parte al medio una gran rama que hubiera sido muy penoso hacer ese corte de otra manera. Y las preguntas, cuando oradan bien, son esa cuña. Te diría que abre la percepción de uno mismo y la percepción de qué es la vida. La pregunta correcta, como sabía el gran Sócrates. Y en este caso, preguntárnoslo, por lo pronto nos deja en un camino de duda, y yo amo la duda. Me encantan las certezas, pero las dudas en general nos permiten ser menos necios, por lo menos a mí. Cuando uno se pregunta, ¿y tengo que hacer lo que siento? Entonces, pienso que es algo que nos pasa a todos en algún punto del camino, quizás todos los días, decir, ¿hago lo que siento o hago lo que pienso? Y por allí vamos a encontrar, no sé, revistas, libros, que hoy en día hay muchísimos sobre autoayuda, que hay veces en que nos sumergen en decisiones no sensatas y lejos de ser de autoayuda, otros sí, pero muchos de ellos, en vez de ser de autoayuda, es de generarnos autoproblemas. Y muchos, de estos textos dicen, hay que hacer lo que sentimos. Te diría que es, como he hablado otras veces, como una respuesta a una psicología muy intelectual que fue predominando desde principios de 1900. Todavía en las universidades se repiten modelos de psicología que es muy intelectual y que hace que uno muela palabras, inclusive a veces en terapias que están llevadas muy a la antigua. Y el sentimiento pasa por el intelecto y nos quedamos a veces con una interpretación que no resuelve nada. Entonces, la reacción cultural que se fue produciendo, te diría desde los años 60 hacia aquí, que no hace tanto, porque yo nací en 1961 y soy re joven, así que no hace tanto, fue una reacción de hagamos lo que sentimos, cortemos la cabeza, dijo la Gestalt, por ejemplo, que es una de las escuelas que surgió en esa época, y hay que hacer lo que sentimos, basta de pensar. Y después fue pasando que nos metíamos en otros problemas por no pensar y por hacer lo que sentimos. De modo tal que vivir creo que es como caminar, el equilibrista, viste, que pone un pie adelante y luego el otro pie adelante en una fina soguita, y abajo las redes son mínimas. O sea que vivir nos requiere de una enorme sobriedad entre el pensar y el sentir, porque de ahí van a ser el hacer. Entre el pensar y el sentir van a ser el hacer. Todos nosotros, si hemos resuelto vivir, nos hemos caído de bruces por ser fina desde esa soga, nos hemos hecho grandes chichones, quebraduras varias,
Pero la vida implica volver a subir a la soga, que es así como aprende el equilibrista. El equilibrista aprende sí a 1 metro del suelo y luego más alto con ciertas redes. Las redes son quienes nos aman bien en la vida, ¿no? Entonces nos recogen cuando nos hacemos chichones y nos golpeamos y nos duele. Pero ¿cómo sería esto de tener un equilibrio entre el pensar y el sentir? La respuesta que yo doy primero a esa pregunta, me doy a mí misma, es no siempre hay que hacer lo que sentimos. Primero, porque hay cosas, diría dos respuestas al respecto, o haría 2 bajadas, 2 subítems a este no siempre hay que hacer lo que sentimos. Primero, porque hay cosas que hay que resolver desde un lugar que no es el sentir. Voy a dar a veces los ejemplos personales, son el caso más cercano a mi corazón. A mí me pasó hace muchos años que estaba en un vínculo de pareja extremadamente nocivo para mí. Y recuerdo que en aquel entonces tenía una amiga que tenía 20 años más que yo. O sea que bueno, hoy tendría en la diferencia más o menos la edad que tengo yo hoy. Y me dijo, mira, en este momento vos no tenés que hacer lo que sentís. Haces esto, te comprás un rollito de aluminio de esos con los que se cocina al horno, metés ahí tu corazón y lo pones en el freezer y te vas de ahí. Y te vas de ahí, guardás tus cosas, aunque te desgarre, aunque tu sentir sea de un amor profundo, incondicional, que dice, no, lo que pasa es que él tiene problemas, pero me maltrata porque no sabe lo que es el verdadero amor y se autosabotea, porque cuando era chico, porque los psicólogos damos todas esas explicaciones para adentro, que justifican a veces a gente injustificable. Yo sentía que era el amor de mi vida, que me tenía que quedar ahí, que tenía que ser compasiva con sus errores, un montón de estupideces sentía. Y eso que esta amiga me dijo, que ya hace mucho que quedó atrás en mi propio proceso de ir desplegando la vida, siempre lo recuerdo, porque hay veces en las que lo que sentimos carece de toda importancia, porque no es en función de lo que sentimos que debemos actuar. De manera tal que hay veces en que hay que mudarse en los extremos que alguna vez leí son los más difíciles de transitar. La distancia más larga para transitar en un ser humano es de aquí hasta aquí. Digo que es aquí es la cabeza y aquí es el corazón. Transitar desde aquí hasta aquí, que cada uno me imagine señalándolo, y otra vez desde aquí abajo hasta acá arriba, es un camino muy largo que vamos a tener que volvernos vaqueanos, como se dice en el campo, duchos, sabedores en transitar. Y decir, no, ahora es tiempo de pensar, y tengo que pensar en lo que estoy haciendo. Y ahora basta de pensar, tengo que sentir, porque este sentir es el que me salva, este sentir es el que me hace ser altruista, o este sentir es el que me sumerge en mi vocación. Entonces, la buena capacidad de transitar de arriba abajo, de abajo arriba, va a hacer que la vida de una persona sea la de un buen equilibrista, yendo cada vez más seguro por esa soga, aunque se vuelva a caer, aunque volvamos a confundirnos. Porque viene el segundo punto. Este era el primero. Y el segundo punto, ¿cuál sería? Y después te pediré auxilio a vos. El segundo punto es que cuando decimos estoy dudando entre lo que pienso y lo que siento, pareciera ser que son 2 cosas claras. Inclusive cuando digo de aquí hasta aquí, son solo 2 cosas, cabeza y corazón. Pero todos sabemos que no son 2 cosas. Porque cuando digo, por decir solamente, elijo uno, lo que yo siento, voy a hacer lo que yo siento. ¿Qué siento? No siento solo una cosa. Los que suelen sentir una única cosa, o muy poco más que una, en un mismo instante, son los animales no humanos. Un perro que siente miedo, en general siente miedo. No siente a la vez nostalgia, enojo. Cuando está enojado, cuando tiene miedo, tiene miedo. Sin embargo, nosotros, animales humanos, mucho más complejos, sentimos muchas cosas a la vez. Sentimos a la vez. Yo suelo dar una imagen que quizás la he mencionado en algún momento. Cuando esperamos que un ser querido llegue a casa
con mucha frecuencia la madre, su hijo que llega de bailar a la noche, o cualquier ser querido que se demora en venir y no nos ha mandado un mensajito tan siquiera. Entonces, cuando esperamos, en ese esperar sentimos miedo de que le haya pasado algo, sentimos desasosiego, sentimos angustia y sentimos ganas de matarlo. Cuando se oye el clic de la llave que está entrando ese ser querido, todo eso se desgrana a la vez. ¿Cómo puede ser que sintamos tantas cosas a la vez, tan contradictorias? Sí, porque nosotros los seres humanos somos así de complejos, somos el animal más complejo. Por ende, cuando digo hacer lo que siento, y en ese momento, ¿qué siento? Siento, como se hacía antes, ganas de pegarle una cachetada porque no llamó el hijo y no entiende. Eso se hacía antes y alguna vez hasta yo la he recibido, porque en aquella época se estilaba. Afortunadamente hoy en día se entiende que es una barbaridad. Siento ganas de abrazarlo, hijo mío, pensé que te había pasado algo. Siento la ecuanimidad de decir, ¿qué te sucedió? Porque también los seres humanos actuamos sintiendo no solo nuestros sentimientos, sino que hay veces en que lo que sentimos es como el sentimiento del otro, por empatía. O sea que siento algo que ni siquiera es exactamente mío. Yo ahora, por ejemplo, estoy parada hablando contigo en uno de los cuartos de mi casa. Y escuché que había un sonido mientras hablaba, así que me moví. Y me di cuenta, ahora estoy parada otra vez allí, de que el sonido era mi guitarra que está apoyada en el piso. Mi voz pega en la guitarra y se dice en física que por empatía mi guitarra suena con mi voz. Hay algunos tonos en donde estoy hablando que son los tonos en los que esa guitarra está afinada. Entonces las cuerdas vibran con mi voz. Entonces, por empatía, sonamos en la misma frecuencia. De manera tal que hay veces en que lo que siento ni siquiera es un sentimiento exactamente mío, sino que el cerebro humano está armado de manera tal que ciertas neuronas, que se llaman neuronas espejo, resuenan con lo que al otro le pasa, pero no soy yo. De modo tal que muchas veces hago lo que el otro espera que yo haga, pero no es exactamente lo que yo siento, sino lo que el otro siente y yo me lo apropio. O sea, hacer lo que siento. Primero, ¿quién en mí siente esto? Una mamá que decide, o un papá que decide, bueno, a partir de ahora, el nene, la nena, tiene que empezar a dormir en su cuarto. Vamos a armarle un espacio bonito y el nene va a llorar y va a querer ir y todo eso, y lo que el papá, la mamá siente es mortificación, angustia, miedo, y lo siente si lo deja por primera vez en la escuela, y lo siente en cada instancia que yo he acompañado como terapeuta también. Pero también siente la responsabilidad y la sensación de que es esto lo que tengo que hacer. Entonces el pensamiento le dice, es esto lo que hay que hacer a esta edad. Entonces, junto con el sentir de toda esa impotencia, la culpa y todo lo demás, siente en otra parte de sí que es lo correcto y se siente en ese lugar de sí ecuánime, pisando la soga que tiene que pisar tal como la tiene que pisar. Siente entonces varios sentires, pero elige de entre todos esos sentires cuál actuar. Ante el hijo que llegó sin avisar y que está llegando a las 7 de la mañana y no sabemos qué le pasó, ese papá, esa mamá puede obrar agresivamente o puede elegir de entre todos esos sentires cuál otro sentir más eficaz es el que puede pasar a la acción. Quien se entrena en eso va llevando una vida emocionalmente inteligente. Pero creo que cualquiera que esté escuchando dirá, Virginia, pero eso es re difícil. ¿Y yo qué le voy a contestar? Pero pues sí, claro que es re difícil. Para mí también. Es súper difícil. Pero justamente es el desafío vital que el ser humano nos impone para llevar una vida lo más congruente posible. Es difícil, pero debemos entrenarnos para que sea inteligente nuestro modo de administrar nuestras emociones. De modo tal que, en este último punto, hacer lo que siento, bien, ¿quién siente en mí?
Hace poquito hablaba con una chica joven que decía, sí, empecé la carrera, pero la voy a dejar porque no me siento cómoda en la universidad, porque al final creo que no me gusta, porque esto no es como yo imaginaba. Ok, eso es lo que siente una parte de vos, pero vos podés dejar, a mí me ha pasado de revolear los libros contra la pared. La carrera de psicología es horrible, para la mayoría es horrible, porque uno aprende mucho innecesario. Y una parte en mí sentía que yo tenía que dejar todo eso de una buena vez. Y otra parte en mí, que es la que me hacía salir de mi casa a las 5 de la mañana para entrar a las 8 en la universidad en Buenos Aires, me decía, seguí adelante, porque la universidad dura 5 años, pero la profesión toda la vida. Y eso era otro sentir que concordaba con mi pensamiento. Entonces, ¿quién siente en mí qué? ¿Quién siente en mí qué? Y hay que escuchar a todas las voces, porque uno es por dentro como un consorcio, como en algunos países que después nos escuchan desde todo el mundo. En algunos países esa palabra no existe. Consorcio es la vecindad que vive en un mismo edificio y que toma decisiones en común. Y una reunión de consorcio es muy difícil porque hay que conformar a todos y escuchar las opiniones de todos. Yo por dentro soy un consorcio. En mi edificio, dentro de mí, viven muchos vecinos y esos muchos vecinos no siempre tienen la misma opinión sobre cómo resolver mi vida. Entonces tengo que escuchar sus voces y ver cuál de ellas puede ser atendible y cuál es mejor hoy desoír o cómo integrar voces divergentes para darle a cada una la proporción sensata. Más o menos este es el tema planteado, Ro. Bueno, la verdad que me quedé, ¿cómo decirte? Un poco asombrada escuchando todo esto que acabas vos de explicar o de ilustrar en cuanto a lo que significa hacer lo que uno siente o hacer lo que uno piensa. Y es verdad que las personas tenemos esta cosa de, yo no sé si llamarle sentimientos encontrados o sentimientos y pensamientos que se encuentran, porque tratamos de ser razonables frente a una situación que a veces no sabemos cómo manejar, como el caso que vos hablabas, de por ejemplo, tu hijo o el hijo que llega a las 7 de la mañana y que uno estuvo toda la noche en vilo pensando que algo le estaba pasando y que resulta que vos pensaste de todo, qué es lo que le vas a hacer, si lo vas a abrazar, si le vas a dar una cachetada, si lo vas a retar, y cuando llega, no sé, o no le decís nada. Pero en ese momento en el cual uno tiene que poner, digamos, en acción su parte razonable para mí. Por eso te decía, es difícil saber lo que uno tiene que hacer después de elaborar durante tanto tiempo, porque a veces hasta los segundos parecen una eternidad, si vamos a hacer lo que sentimos en ese momento o vamos a hacer lo que estuvimos pensando o intentando razonar. Sí, exactamente. Y es exactamente así. La pregunta sería, entonces, en esto que planteás, ¿podemos elegir cuál de todos esos ingredientes de este gran guisado interno actuar, poner en acción? ¿Podemos hacer algo distinto que actuar las emociones? Sí podemos. Eso se llama trabajar sobre sí mismo, lo cual es un acto como de agricultura interna. Uno por dentro es un bosque salvaje. La persona que trabaja con sus emociones, con sus pensamientos y con sus acciones, puede que sienta en caliente todas esas cosas. Y a lo mejor lo que necesita en ese momento es decir, mira, la pasé muy mal hasta esta hora. Ahora anda a dormir, pero mañana vamos a hablar. Claro. Entonces, ya no tan en caliente, dejar que las propias emociones se acomoden, saber que en ese momento el otro ni siquiera está en condiciones de escuchar. Y hay veces en que, fíjate vos, hay personas que cuando se enojan les viene claridad a la mente como para poder expresar lo que les duele y les molesta. Pero si no lo dicen durante el momento, después se les pasa. Y ese pasárseles hace que no enuncien, yo no acepto esta manera de tratar.
yo no lo acepto. Entonces, cuando ya se les pasó el enojo, se callan la boca y siguen aceptando condiciones de sojuzgamiento, de maltrato. Entonces, esa persona, hay veces en que tiene que, al haber perdido la emoción de no quiero más esto, ir caminando como una hormiguita hasta arriba, hasta la cabeza, y por lo menos, aunque no lo sienta en ese momento, desde el pensamiento, retomar esa emoción. Porque esa emoción, en su momento, fue una emoción autoprotectiva y digna. Yo no quiero ser tratada de esta manera. Entonces, aunque yo ahora no la pueda sentir, me voy a mi cabeza, busco lo que fue el hecho y puedo primero escribir lo que me pasó. Trabajando en muchos momentos de cuando era terapeuta con personas que habían sufrido maltrato afectivo en vínculos íntimos, un punto que me parecía altamente importante era que la persona escribiera en el momento en que estaba sintiéndose muy mal por lo que estaba sucediendo, que escribiera los hechos y sus sentimientos. Hoy a la tarde, fulanito, tal cosa y sentí esto y lo otro, y luego me fui. ¿Por qué? Porque luego entraban en amnesia respecto de los hechos o tendían a minimizar los hechos acontecidos. Y esto sobre todo sucede si del otro lado lo que tenemos es una persona hábil en manipular. Entonces dice, bueno, Gordi, pero no fue para tanto, vos viste, llegué nervioso, ya sé, no hay que pegarle a una mujer, pero a nadie, pero bueno, vine así nervioso, vos sabés cómo era mi papá, mi abuelo, tomá, te trajo de bombones, vos sabés que sos el amor de mi vida. Entonces queda otra vez bajo la hipnosis del maltratador, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que siente es, él me quiere, pobrecito, lo que pasa es que él, etcétera. Y lo que necesita es ir a los archivos en donde guardó el testimonio de los hechos, porque ahí necesita reforzar el criterio de realidad para que su cabeza le recuerde lo que estuvo partiendo su corazón reiteradamente. Y eso va a ser necesario porque es su propio testimonio de los hechos. De manera que cuando entra otra vez en ese sentir, no, me tengo que quedar en este vínculo porque... va al archivo y vuelve a leer lo que pasó. Y vuelve a leer lo que pasó el año pasado y quizás el anteaño, porque su corazón ya no lo siente. Su corazón lo olvidó. ¿Y por qué lo olvidó? Porque otra parte de sí siente necesidad de amor, como un mendigo que pide, por favor, créeme. Y lo que consigue esa persona es, como si tuviera sed, agua podrida, que la hace sentir luego enferma. Pero bueno, vuelve a sentir sed y toma de la misma agua. De manera tal que un archivo escrito, un terapeuta que nos diga, mirá, recordá que hace un mes pasó esto, lo otro. Y la sorpresa es, tenés razón, no lo recordaba. Y no lo recordaba por dos cosas, porque su propio sistema hace que empiecen a predominar sentimientos de necesidad de esa persona, y porque la otra persona, si es manipuladora, va a fortalecer la creencia de que no fue para tanto lo que pasó. Vos sabés que yo te quiero. Entonces el otro me lo dice y yo lo quiero creer. No te engañé, pero tontita, ¿no ves que yo estaba en lo de fulano? O tontito, o lo que fuere. Y como uno lo quiere querer, olvida todo lo que sintió y tuerce su pensamiento y obra en función de un pensamiento torcido. Entonces, hacer lo que sentimos, primero, no siempre, y segundo, lo que sentimos en qué parte de nosotros. Y ahí está la gran tarea, ¿no? Hay otra cuestión que me gustaría poner sobre el tapete, a ver, Virginia, que es hacer lo que siento, decir lo que siento, porque esto por ahí también tiene que ver con este entramado que hay de confusión. Muy importante, muy importante. En la comunicación afectiva es tan importante decir lo que siento, decir lo que siente, qué parte de mí. Y hay veces en que, en psicología transpersonal, se dice que no tenemos un único yo, que tenemos muchos yoes. Otro día podemos ir a eso. Bueno. Es decir, que dentro de mí hay un yo vengativo que quisiera que el otro se sienta horrible. Hay un yo
que es excesivamente compasivo, hay un yo que es despreciativo, hay un yo que es pedante, hay un yo que es humilde, todo eso somos. Es muy complejo administrar toda esa variedad interna, somos como una fábrica con muchísimos empleados adentro. No, y es lo que vos acabás de comentar recién en una relación de pareja, cuando una persona se siente herida y después cuando el otro pide disculpas o se disculpa, le dice no, pero vos sabés todo lo que yo te quiero, entonces hace que uno cambie su pensamiento o desvíe el sentimiento que tiene en ese momento. Por eso te decía, poner sobre el tapete, hacer lo que siento en ese momento, decir lo que siento en tal o cual momento. Y siempre va a ser una cuestión de cuál es el momento y cuál es mi modo de decir. La comunicación de lo que sentimos es tan compleja que ha habido autores y autores y autores que han ido estudiando este tema. Cuando yo era jovencita, recuerdo que leí, en los años 50 había salido un libro de un tal Dale Carnegie que se llamó Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Fue el primer libro de autoayuda que existió en Occidente, y ese libro tenía muchas cosas útiles, y entre ellas, una de ellas era cómo comunicar un sentir, porque hay veces en que un sentir ríspido requiere de un gran estado de ecuanimidad para poder plantearlo de una manera que no sea hiriente, por ejemplo. Hay un autor que recomiendo enfáticamente este libro, sí, porque aquel seguramente ya debe estar expresado en un lenguaje primitivo, arcaico, pero hay un autor que recomiendo a todos que se llama Marshall Rosenberg, y si no buscan directamente comunicación no violenta. Marshall Rosenberg fue un estudioso, falleció el año pasado, fue un estudioso de la manera de comunicar sentimientos o situaciones conflictivas, y descubrió que tanto en la vida íntima como en la vida de una organización, en la vida estuvo hasta trabajando en diálogos conflictivos entre tribus en África, en la vida de países, la manera de comunicar los intereses conflictivos debía ser altamente eficaz, y fue investigando que había modos no violentos de comunicar. No violentos no significa no gritar y vociferar y ser agresivo. Hay veces en que podemos ser tremendamente violentos con la ironía, por ejemplo. Recordaba algo que leí en algún momento, a mí que me gusta el humor. Esto no es humor por si pasa ya en un abstracto, pero la mujer que dice, tengo una idea, y el marido que le contesta, ¿de quién? O sea, bueno, no sos capaz de tener una idea propia. Si tenés una idea es de otro. Claro, y ese ¿de quién? Son dos palabras nada más. Sí, sí. Pero, ¿qué puede sentir el otro en ese? Atravesaron como una flecha. Exactamente. Y ves como sos lo que me decís, che, fue un chiste. No, fue un chiste. Y ese chiste puede ser horadante, cuando se repite momento tras momento. Es como hacía, ojalá no, pero bueno, se suele decir que en algunos lugares donde se hace tortura policial, por ejemplo, se pega con una guía telefónica, todavía existen, o algún libro se pega en la cabeza porque no deja marcas, y es tremendamente doloroso. Entonces, ese modo de agresión de guante blanco no deja marcas, como sería una trompada, pero las marcas están en el cerebro, están en el corazón, totalmente, y están en la valoración que esa persona va obteniendo de sí misma, que va a ser, por supuesto, decadente, negativa. De modo tal que decir lo que sentimos, yo apuesto a que sí, casi siempre y casi todo, pero justamente, alguna vez lo hemos mencionado en nuestras columnas, el discernimiento es una cualidad que implica siempre sabiduría, y casi siempre ese discernimiento y esa sabiduría la vamos logrando luego de haber metido la pata muchas veces. Discernir qué decir y qué callar y cómo decirlo es realmente una habilidad de sabiduría. Gran tema lo que estás planteando. Sí.
Sin duda que sí. Fíjate que la palabra discernir viene de cernidor, ¿viste? Ese tejido con el que se tamiza lo que sirve de lo que no sirve cuando tamizamos la harina, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, discernir es eso, es tener un cernidor, agitarlo e ir viendo qué sirve y qué no sirve. Entonces, cuando discernir el trigo de la cizaña, dice la Biblia, ¿no? Entonces, poder discernir es algo muy difícil en el qué decir, a quién decir, cuándo decir, cómo decir. Pero ya el hecho de plantearse discernirlo, inclusive hablándolo con otro que lo esté involucrado en la situación, como a mí me sucede con mi terapeuta y a pacientes que he tenido les ha sucedido conmigo. En los foros de grupos online que trabajan con el tema de emociones, donde cada vez hay más gente que se anima al aprendizaje online, en lo que es comunicación afectiva, aprendemos todos de todos, cómo cada uno resolvió su dificultad comunicacional con un hijo, con una pareja, con su jefe, para decir lo que hay que decir discerniendo el modo, el cuándo, el cómo, el con quién. Y hay veces en que el decir lo que hay que decir primero es decírnoslo. Es decirme, yo no merezco este trato. Es decir, yo no tengo derecho a tratar a esta persona de esta manera. Cuando yo me lo digo a mí, aunque el resto sea, y no sé cómo tratarla de otra, es el primer paso para que la posibilidad de decir lo que sentimos vaya cobrando mayor inteligencia. Primero es planteárnoslo y decírmelo a mí mismo. En síntesis, la comunicación extrapsíquica, o sea, fuera de mi psiquismo hacia el otro, primero necesita una comunicación eficaz intrapsíquicamente, es decir, de mí para conmigo, de plena sinceridad para conmigo, poder decir, me dolió, y mucho, y no es nada, lo que pasa es que él esto o lo otro, o ella esto o lo otro, sí me dolió, y mucho, sí fui cruel y desconsiderada, y lo siento. Si me lo digo a mí, quizás pueda entonces extrapsíquicamente decirle al otro más ajustadamente aquello que está pasando en mi interior y aquello que debe ser dicho. Por lo general, las personas que lanzan una palabra o una frase o una apreciación sin, digamos, de manera espontánea, no se dan lugar a pensar si te va a doler o no te va a doler a vos primero, para que al otro, el que recibe tu mensaje, no le duela. Mira, usaste una palabra muy importante, porque la espontaneidad es un don ponderable, pero hay veces en que se confunde espontaneidad con falta de regulación interior. Entonces, la persona que es así se precia, además está muy popularizado en los medios, yo no tengo filtro, como si eso fuera un don. Y la verdad que quien no tiene filtro, en el ámbito de la psiquiatría y los psicólogos, cuando hablamos de una patología, de una enfermedad mental, decimos está frontalizado. Pero no estoy diciendo un chiste ahora, esta persona se está frontalizando. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en la parte frontal del cerebro, los humanos, una capacidad de regular las emociones, los impulsos, los instintos. Y esa parte del cerebro es un logro de la naturaleza que evolutivamente tardó miles y millones de años en gestionar un dispositivo cerebral que sí haga de filtro y que pueda decir, sí, tengo ganas de esto, pero no. Sí, siento esto, pero no con esta persona, no ahora. De modo tal que creer que uno es maravilloso y espontáneo porque ha abolido ese filtro y yo digo lo que pienso, ¿no? Y yo soy frontal y yo no tengo filtros. Quizás soy demasiado frontal, pero yo soy así. Y tenés un problema. Y se va a evidenciar en empezar a mirar qué pasa en tu entorno afectivo. Si hay más gente infeliz que feliz a tu alrededor y cuán feliz es tu real sensación de estar en el mundo. Porque esa actitud en verdad es patológica, no es saludable. Levemente patológica,
extremadamente patológica, pero es disfuncional si queremos quitar la palabra patología. Cuando es muy acentuada, directamente es patológica y lo podemos encontrar en los manuales de trastornos mentales. Alguien que en son de protesta, en vez de ir desde una postura no violenta a reclamar, da vuelta a los coches, prende fuego, rompe las vidrieras, y sí, es un sociópata o está actuando sociopáticamente esa persona. Ese comportamiento es enfermizo. Tendría que a veces no ser una situación extrema de guerra y ahí ya no me meto. Pero normalmente todo eso que sucede, si no tiene intereses políticos, todo lo que acontece con los barra bravas, por ejemplo, además de lo que es la ganancia económica y toda la matufia que hay detrás, lo que hay es no filtro, no regulación. Y de hecho, muchas sustancias, muchas drogas, entre comillas, recreativas, pésima palabra que se está instalando, muchas drogas destructivas que se consumen, lo que hacen es anular justamente la corteza prefrontal. Entonces, toda la parte frontal del cerebro, la reguladora. Por eso hoy en día, no importa si diste tu bicicleta, la persona vio su bicicleta, vio su celular y le pusieron un tiro en la cabeza. ¿Por qué le pusieron un tiro en la cabeza? Porque la persona que está atacándole no quiere la bicicleta, no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque la parte que regula está abolida por las sustancias consumidas. A veces, circunstancialmente, en ese momento, está drogado. Y otras veces la repetición de consumo deja una erosión en esa parte física concreta que es irrecuperable si la persona no deja de consumir. O sea que una de las circunstancias de consumo de sustancias es que no podemos regular y allí sí hacemos lo que sentimos. ¿Y qué sentimos? Y algo totalmente primitivo y desorganizado, porque no lo podemos regular. Tener que ir a trabajar y hacer lo que siento, que es quedarme en mi cama y que me resuelva la vida mi pareja, mi mamá o no sé quién, es un hacer lo que siento muy pobre. Y agredir porque tengo limada la parte que debiera regular es realmente una enfermedad que hay que ver si tiene tratamiento. Muchas veces ya no. Te decía Virginia, eso de esperar que los demás hagan por vos lo que vos tendrías que hacer, digo, es indigno además. Totalmente, sin duda que sí. No me acuerdo quién era, porque es un proverbio, no me acuerdo de qué cultura era, pero lo tuve conmigo mucho tiempo, que decía: toda la sabiduría puede resumirse en 2 líneas. Lo que se hace por ti permite que sea hecho, pero lo que debas hacer tú, asegúrate de realizarlo. Chachán, como suelo decir. Bien. Quien decía Jorgito en un audio de WhatsApp, es lo que yo digo, dice, estar con las personas que realmente sentimos que nos hacen bien. Bueno, es cierto esto, ¿no? Pero ¿a qué parte de mí me hace bien? Como imagino quién es Jorge, seguramente las personas que a él le hacen bien son las buenas personas. Claro. Pero hay veces en que uno se queda con alguien que no es buena persona porque uno siente que le hace bien. Salimos, nos reímos de las mismas cosas, miramos las mismas películas, las conversamos, luego él se droga o ella no sé qué y peleamos y me tira el coche encima, pero bueno, después, ¿qué? Él me hace bien. Hay personas que creen que al final del día, cuando llegan filtrados, yo necesito un buen vaso de whisky. A mí me hace bien. Y sí, ¿a qué parte tuya te hace bien? ¿Y tu cuerpo qué piensa al respecto, no? Entonces, también para mí ha sido brutalmente importante ir preguntándome, y lo sigue siendo, ¿qué me hace bien a mí? ¿Trabajar hasta qué hora? ¿Acostarme a qué hora? ¿Qué persona? ¿Cuán seguido? Y eso también es una pregunta, ¿no? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Y a qué parte de mí le hace bien? De modo tal, igual quiero volver un poquito para atrás a rescatar una palabra muy bella que elegiste, que es la espontaneidad. Cuando una persona está ordenada internamente, ha trabajado sobre sí, como sabe, es como un perro bien educado su interior. Un perro bien educado, uno puede jugar con ese perro sabiendo que ese perro no va a venir y te va a morder el cuello, porque está bien educado.
Entonces ese perro, cuando le decís no, va a parar en seco, y cuando estamos jugando espontáneamente va a saltar, va a correr, va a venir, va a traer la pelota, y si se te tira encima y es medio pesado, le decís no y volverá a regular su conducta. Entonces eso es autoeducar los propios impulsos, las propias emociones, y la espontaneidad nace mejor de quien mejor se tenga a sí mismo educado, porque va a ser una espontaneidad no destructiva, inclusive cuando tenga que poner un límite espontáneamente, va a poder modular ese límite de un modo mucho más pulido que en quien es silvestre y lo hace de cualquier manera. Es muy trabajoso esa artesanía de volcarse a poder poner orden dentro de sí. Sin embargo, en lo personal pienso que es la más bella tarea que podemos cumplir los humanos. Te diría al revés, cuando una persona siente que su vida no tiene sentido, si empieza a trabajar sobre sí misma, va a encontrar que es algo muy lúdico también. Hacer prácticas, hacer ejercicios, encontrarse con personas que buscan lo mismo de la vida, trabajarse. Empieza a suceder que es algo apasionante y que viejos patrones que nos embromaban la vida van quedando atrás por desuso. Esas conexiones se van cambiando inclusive en el cerebro y con ello, por supuesto, cambia la resultante de aquello que yo llamo mi vida y aquello que yo llamo esta soy yo. Esta soy yo es un proceso, no es algo acabado, no es una escultura de hierro, es más bien de plastilina, ¿no? De crealina fresca. Por ende, puedo seguir amasándome. Mi propio génesis no terminó, o sea que yo no soy así. Voy siendo como hoy soy y seré como sea mañana. Y ese mañana depende de lo que yo haga hoy conmigo, permitiendo que lo que se haga por mí sea hecho, pero asegurándome de que lo que yo tengo que hacer por mí, realizarlo. Virginia, me parece que, de acuerdo a mi humilde entender, las personas lo que más nos cuesta es precisamente discernir si lo que estamos haciendo está bien y tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestro sentimiento y con nuestra capacidad de razonar. Sin duda que sí. Mira, me gustaría redondear en función de este comentario. Hay un lugar inequívoco que nos muestra el camino correcto y el camino incorrecto. No es ningún libro, no está afuera. Se llama mi cuerpo. Mi cuerpo, con sus síntomas, sus dolores, sus tensiones, sus asfixias, sus contracturas, sus cólicos, sus toses y sus bienestares legítimos, saludables, nos señala dónde no debo estar, con quién, porque qué no debo hacer, porque el cuerpo nos avisa. El cuerpo sabe, solo que el cuerpo necesita desaprender cosas que ha ido mal incorporando. Cuando vamos escuchando al cuerpo, porque fíjate vos, cuando decimos tengo un sentimiento, tengo una emoción, esa emoción no acontece en el aire, no acontece en la mente, acontece en el cuerpo. Si tengo miedo, si tengo enojo, si tengo angustia, si no existieran esas palabras, diríamos, mira, tengo acá como la pata de un elefante en el pecho, entre el pecho y el estómago. Siento una pata de elefante. El cuerpo es el que primero manifiesta las emociones, pero vivimos mal conectados con el cuerpo y peor que eso, vivimos aborreciéndolo. Vivimos en desacuerdo con el cuerpo, que podría ser nuestra próxima columna. Vivimos detestando a este cuerpo que tenemos, que somos en buena medida. Y ese desacuerdo hace que no lo escuchemos. Y eso nos produce múltiples problemas. Volver al cuerpo sanamente es volver a reinventar nuestra vida, nuestros vínculos y nuestro modo de decir, este soy yo. Una nueva lección, Virginia. Aprendemos todos, vamos aprendiendo y tus preguntas me ayudan a repensarlo todo, qué bonito. Bueno, gracias, Vir. Es que me hacías pensar, no hay otra alternativa.
Creo que está lindo porque quienes se detienen a escuchar, aquellos a quienes acompañamos, también quieren repreguntarse la vida y ver por dónde hacer el caminito. Así que, bueno, siempre son bienvenidos y vuelvo a recordar que todos los audios van quedando en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bien. Si bien ayer cerró la inscripción, dejamos un huequito para quienes todavía quieran participar del programa gratuito de autocuidado consciente. Se meten al sitio web, googlean Centro Transpersonal de Buenos Aires y van a poder todavía sumarse, ¿sí? Que son 28 días, pasó ya una semana, pero ese material queda disponible. De todas maneras, si te buscan como Virginia Gawel, te encuentran. Sin duda me encuentran y hay escritos y hay de todo. Ahí en el sitio del centro está el sector que dice material gratuito. La semana que viene vamos a empezar una actividad que se puede participar desde internet, por internet desde cualquier lugar del mundo, que se llama Maitri Psicocorporal y que tiene que ver con amar al propio cuerpo en el más puro sentido, amigarse con el hermano cuerpo. Así que como estoy muy en tema, porque va a ser el de la próxima semana, si querés al martes nos sumergimos en ese gran tema que es, en ese gran tópico que es mi cuerpo y yo, por decirlo de algún modo. Dale. Bueno, Rosita, te mando un abrazo muy grande a vos y a todos quienes nos escuchan. Gracias, Virginia, que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Cariños a todos. Que los que quieran conectarse con Virginia Gawel o Centro Transpersonal de Buenos Aires o Centro Transpersonal también. Sí, hay algún otro centro transpersonal en el mundo, pero por eso aclaro el de Buenos Aires, pero bueno, ya saben que estamos aquí. Bien. Un abrazo muy grande, Ro, gracias por este espacio. No, al contrario. Hasta la próxima. Muchos cariños a todos.